Bueno, voy a compartir con ustedes un análisis jurídico, doctrinario, del proyecto de iniciativa de reforma constitucional presentado el día de ayer, 17 de julio, por el partido Cabildo Abierto. Este proyecto, este análisis mío, digamos este aporte, será uno de los tantos que vendrá. Es un aporte personal, no quiere decir que sea la verdad revelada, es simplemente una opinión, y la misma podrá ser comparada, podrá ser discutida, etcétera, por otros especialistas en derecho que incluso saben mucho más que yo de la materia. Es decir, que esto es un análisis personal. Es un tema jurídico, no voy a hacer ninguna apreciación política y mucho menos política partidaria. Cabildo Abierto cree pertinente presentar esta iniciativa, como se han presentado tantas en el Uruguay desde hace más de 100 años, y ahí la presenta. ¿Qué es lo que dice el texto, que lo tengo acá a la vista, y aquí tengo la Constitución? Dice lo siguiente: iniciativa de reforma constitucional. Entonces lo que ha comunicado Cabildo Abierto es que el procedimiento que va a seguir es el que está previsto en el 331 de la Constitución, que es la iniciativa popular. Es decir, que se presenta un texto, que es este que vamos a ver, y ese texto, según el artículo 331 de la Constitución que tengo acá, que dice 331 literal A, la presente Constitución podrá ser reformada por iniciativa del 10% de los ciudadanos inscritos en el Registro Cívico Nacional, es decir, en la Corte Electoral. Por lo tanto, Cabildo tiene que hacer el texto y ese texto acompañarlo de unas 270.000 firmas, que es lo que se estima es el 10% del padrón electoral. Presentado, o sea, conseguidas esas 270.000 firmas, que están detrás de la hoja de la papeleta, acompañan la papeleta del texto, lo presenta a la Corte Electoral, para que la Corte Electoral realice las modificaciones, los controles que estime pertinentes, o sea, si se dio cumplimiento a los requisitos. El inciso segundo de ese literal tiene una particularidad que dice que la Asamblea General, en reunión de ambas cámaras, o sea, el Poder Legislativo, diputados y senadores juntos, eso es Asamblea General en reunión de ambas cámaras, podrá formular proyectos alternativos. La Constitución dice sustitutivo, pero en realidad son alternativos, que someterá a decisión plebiscitaria conjuntamente con la iniciativa popular. Es decir, que en este único caso, cuando hay iniciativa popular que lo presenta un partido, un movimiento social, un sindicato, etc., la Asamblea General puede hacer otro proyecto y van al plebiscito los dos, el de la iniciativa popular y el de la Asamblea General. Así se aprobó, por ejemplo, la Constitución del 67, 1967, que es la vigente, que fue un proyecto alternativo a otros proyectos que se habían presentado, la cual resultó electo de la Asamblea General. Esto, según ese mismo artículo 331, más adelante, en el literal C al final, dice que estos proyectos pueden presentarse hasta 6 meses antes de las elecciones. El proyecto de iniciativa popular. La elección es en octubre del 24, o sea, en el mes 10, 10 menos 6, 4, o sea que esta iniciativa con el texto y las firmas hay tiempo para presentarlas hasta abril del 24. Presentado eso, la Asamblea General tiene 3 meses para hacer un proyecto sustitutivo a ese presentado. Bueno, ese es el procedimiento que eligió Cabildo Abierto, que se ha elegido muchas veces en la historia nacional. ¿Qué artículo pretende modificar Cabildo Abierto? El artículo 52, y lo dice a texto expreso. Leo el texto de la reforma. Iniciativa de reforma constitucional. Modifícase el artículo 52 de la Constitución de la República, el que quedará redactado de la siguiente manera. O sea que ellos modifican el artículo 52. ¿Qué dice el artículo 52 actual? Dice lo siguiente, artículo 52. Prohíbese la usura. Es de orden público la ley que señala el límite máximo al interés de los préstamos. Esta determinará la pena a aplicarse a los contraventores y nadie podrá ser privado de su libertad por deudas. Eso dice el actual artículo 52. ¿Qué es lo que este artículo modifica? Dice lo siguiente: prohíbese la usura. Ahí coincide con el texto actual. Es de orden público la ley que señala el límite máximo al interés. Y ahí empieza la diferencia. La Constitución actual dice al interés de los préstamos,
el texto que presenta Cabildo dice al interés de las obligaciones. Eso va a llevar un tema interpretativo. Es decir, obligaciones no es lo mismo que préstamo. Y luego el texto de Cabildo dice, la cual deberá ser aprobada con el voto de 2/3 de total de componentes de cada una de las cámaras. Es decir, 2/3 de diputados y 2/3 de senadores. Se vota separado, 2/3 de diputados y 2/3 de senadores. Ahora, primer tema que quiero hacer pie. La Constitución uruguaya, en solamente un caso, exige que la ley se apruebe por 2/3. O sea, no hay leyes en el derecho uruguayo que se aprueben por 2/3 porque reclamar la aprobación por 2/3 implica prácticamente la imposibilidad de su aplicación. Porque des en cuenta que el único artículo de la Constitución que exige 2/3 para aprobar una ley es el artículo 64, que es el artículo que prevé que por ley nacional se puede ingresar en la autonomía de los gobiernos departamentales en lo que tiene que ver con sus funcionarios, con el estatuto de funcionarios. Entonces, es una ley tan especial que exige un quórum alto, muy alto. Y después hay algunos artículos de la Constitución que exige para reformar el sistema electoral uruguayo leyes por 2/3 de voto de los componentes de la Asamblea General. Es decir, que son las únicas dos excepciones. Reformar el sistema electoral y entrar en la autonomía departamental. Eso quiere decir que el constituyente consideró poner 2/3 a temas muy importantes. No parece adecuado desde el punto de vista jurídico, estoy diciendo, que para fijar el interés que la Constitución lo manda a fijar por ley, se exige una ley con 2/3, porque actualmente el Parlamento está dividido en dos grandes partes, y para llegar a 2/3 es prácticamente imposible en la gran mayoría de los temas. Hoy 2/3 es unanimidad, es decir, quiere decir que todos votan juntos. Entonces, pedir que una ley que fije los intereses de un préstamo se apruebe por 2/3, de hecho es decir que no se va a aprobar nunca. Eso desde el punto de vista jurídico. Entonces no se va a aprobar nunca y va a regir una norma transitoria que el propio Cabildo coloca en esta disposición. ¿Qué es lo que quiero decir con esto desde el punto de vista jurídico? Que desde el punto de vista de la ciencia constitucional parecería que ese texto de exigir 2/3 busca que la ley esa nunca se apruebe, porque es muy difícil llegar a 2/3 y el constituyente exigió 2/3 para reformar el sistema electoral y para reformar la autonomía departamental en tema de funcionarios. Después nunca más exigió 2/3. Las otras veces que el constituyente exige 2/3 para modificar una norma, para aplicar la Constitución, es para elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, artículo 235, para elegir a los ministros del Tribunal de Cuentas, artículo 308, para elegir a los ministros de la Corte Electoral, artículo 324, para crear entes autónomos, artículo 189, para levantar un veto, es decir, artículo 135 de la Constitución, para someter a un parlamentario, a un integrante del gobierno a juicio político, 2/3 de la Asamblea General. Es decir, que el 2/3 está reservado para casos excepcionales, no para este caso. Y la Constitución actual, el artículo que se pretende modificar con mucha sabiduría, dice que se prohíbe la usura, que es orden público la ley que señala el límite máximo de los intereses. Orden público quiere decir que no puede ser modificado por las partes no pueden apartarse de lo que dice la ley. Y la Constitución actual no dice nada de mayoría, o sea, al no establecer una mayoría especial, el texto actual se aprueba por mayoría simple, que es lo lógico, como se aprueba el 99% de las leyes en ese país, o sea, más de la mitad. 16 senadores en la Cámara de Senadores y 50 diputados en la Cámara de Representantes. Es decir, que ahí ya encontramos un primer punto que yo le señalaría negativo al texto. Luego dice, la ley determinará el interés máximo permitido por todo concepto, incluido tasas de interés, compensatorio, moratorio, comisiones, reajustes y cualquier otro gasto adicional.
Es decir, que la ley que se vaya a aprobar, que anuncio que nunca se va a aprobar, tiene que fijar no solamente la tasa de interés como aleatorio y compensatorio, sino que tiene que fijar cuáles son las comisiones que puede cobrar quien otorga el préstamo, cómo se reajusta ese préstamo y cualquier otro gasto adicional. Esa es una visión bastante vaga, porque gasto adicional es un concepto indeterminado que es inconveniente colocarlo dentro de una constitución. O sea que hay como una confusión. Y la parte final de ese artículo dice que este texto, el 52, se aplicará a todo tipo de obligaciones, incluidas las correspondientes al pago de facilidades o infracciones exigibles por el Estado, entes autónomos, servicios descentralizados, gobiernos departamentales, personas públicas de derecho privado y organismos paraestatales. Quiere decir que esa ley que se va a aprobar y que hasta tanto no se apruebe, se rige por la reforma que ahora veremos, se aplica no solamente a las deudas entre particulares, a las deudas que pueda tener una persona con una empresa de crédito, con un banco, con una empresa que se dedica a otorgar préstamos personales, etc., sino que también esto se va a aplicar a las deudas que se tenga con el Estado. O sea, la Dirección General Impositiva, BPS, por decirlo de alguna forma, aduanas, entes autónomos. Los entes autónomos son las llamadas empresas públicas, los gobiernos departamentales, es decir, que también le fija el sistema de cómo se pagarán intereses ante deudas ante los gobiernos departamentales, y personas de derecho público, organismos paraestatales. Aquí quiero hacer una aclaración, que las personas de derecho privado en el Uruguay son muchas. Las personas, acá cuando dice personas públicas de derecho privado y organismos paraestatales, que también quedan incluidos en esta ley, quiere decir que quedan incluidos en este sistema, por ejemplo, la Administración Nacional del Mercado Eléctrico, la Agencia Nacional del Desarrollo Económico, la Caja Notarial de Seguridad Social, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales, la Caja de Pensiones Bancarias, el Colegio Médico del Uruguay, el Colegio Veterinario del Uruguay, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, la Comisión Honoraria de Lucha contra la Tuberculosis, el Consejo de Capacitación Personal, la Cooperación Nacional para el Desarrollo, la Cooperativa Nacional de Productores de Leche, que ha incluido con APROLE, el Fondo Nacional de Recursos, el Fondo de Solidaridad, el Fondo Nacional de Música, el Instituto Nacional de Abastecimiento, el Instituto Nacional de la Leche, el Instituto Nacional de Logística, el Instituto Nacional de Semillas, el Instituto Nacional de Empleo, Formación Personal, el Parque Científico y Tecnológico de Pando, es decir, una lista interminable de personas de derecho público no estatal o personas de derecho privado. ¿Qué son esas personas? Esas personas son una estructura jurídica que se crea por ley, que atienden un interés público, como todas esas que le nombré, pero están dirigidas por un directorio y se rigen por el derecho privado. Atienden un interés público, pero se rigen por el derecho privado. Es decir, que la segunda parte del artículo que se propone incluye una cantidad, un espectro inmenso de actividades públicas y privadas que quedan sujetos a este artículo, lo que desde el punto de vista jurídico es absolutamente jurídico, estoy hablando, inconveniente por las dificultades constitucionales que esto va a traer. Porque había citado un artículo, el 329 de la Constitución, que lo voy a citar varias veces, pero miren lo que dice el artículo 329 de la Constitución. Dice el 329, decláranse en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han regido en todas las materias y puntos que directa o indirectamente no se opongan a esta Constitución ni a las leyes que pida el Poder Legislativo. ¿Qué quiere decir este artículo 329? Que se declaran con fuerza de ley y vigor todas las leyes que rigen en el Uruguay, siempre y cuando no se opongan a la Constitución. O sea que el nuevo texto constitucional, el nuevo artículo 52, deroga una enorme cantidad de normas jurídicas que son las que están vigentes y que son las que afectan a todo este cúmulo que nosotros hemos visto, que yo he compartido con ustedes. Es decir, que después habrá que realizar una tarea de investigación, porque cada vez que se modifica la Constitución, entra a regir un artículo nuevo,
quedan derogadas todas las normas que se opongan a ese artículo. Por lo tanto, las normas que se opongan a este artículo, que son todas las normas que rigen el sistema bancario, el sistema de préstamo, el sistema de intereses, etcétera, etcétera, y todas las normas que regulan la estructura interna de toda la organización estatal y paraestatal, que fue lo que yo les nombré, también quedan derogadas. Es decir, que ahí se crearía un vacío, yo diría un caos jurídico, que el constituyente del 67 lo resolvió muy bien con el artículo 52 actual, que en mi concepto jurídico no hay que modificarlo para nada, porque el artículo 52 actual dice, y dice bien, en mi concepto, prohíbese la usura, es de orden público la ley que señale límites al máximo de interés, es decir que lo que hay que hacer es dictar una ley, determinará la pena aplicarse a los contraventores, quiere decir que los delitos, porque sería un delito que comete la persona, solamente se puede aplicar por ley, eso ya está, y que nadie puede ser privado de su libertad por deuda, ya está en la Constitución. Incluso se discutió mucho durante algunos años si podría ser privado de su libertad la persona que emitiera un cheque sin fondo, porque claramente violaba este artículo, o sea, que emite un cheque sin fondo, en una palabra, está contrayendo una deuda. Y los propios jueces luego acomodaron la situación de lo que decía la ley a lo que decía la norma constitucional. Es decir, que la primera parte de la reforma del artículo 52, desde el punto de vista jurídico, va a acarrear un caos, en el caso de aprobarse, ¿no? Que luego no sé cómo se resolverá. Independientemente que quiero decir algo a los 16 minutos que lleva este audio. La idea de cabildo es muy buena, es decir, ver la situación de la gente que está, como decían los romanos, la capitis diminutio, la muerte civil, es decir, la persona que está en el clearing del Banco Central, que es una vergüenza el clearing del Banco Central, y en la empresa privada el clearing de informe. ¿Por qué digo que el clearing del Banco Central es una vergüenza? Porque el clearing del Banco Central tiene a la persona hasta 15 años en el clearing. Incluso si la persona pagó la deuda, pero para pagar esa deuda logró un descuento, logró que le hicieran una rebaja para pagarla, la tienen en el clearing igual como una sanción por haber pagado la deuda con rebaja. Una cosa inadmisible. Pero eso se arregla con una resolución del directorio del Banco Central que cambie esa barbaridad jurídica y no necesitamos ley ninguna. Bueno, vamos a la segunda parte de la reforma. ¿Qué es lo que dice la segunda parte del artículo que se propone? Establece una disposición transitoria. En el derecho uruguayo ha habido muchas disposiciones transitorias. Cuando se reformó el sistema electoral en el año 96, se puso en la Constitución que hasta tanto no se dictaran las nuevas leyes electorales, regía una disposición transitoria que estaba en la propia Constitución, o sea, en la propia reforma. Es decir, que el hecho que haya una disposición transitoria no es algo extraño a la Constitución. El tema es el contenido de la disposición transitoria, que ahí puede estar la gravedad de la reforma y es el caso de este proyecto. ¿Qué es lo que dice la disposición transitoria? Dice lo siguiente. Agrégase a la Constitución de la República, a continuación de la disposición transitoria letra Z, la siguiente disposición. Con la entrada en vigencia de la presente reforma constitucional y mientras no entre en vigencia una nueva ley de acuerdo a lo previsto en el artículo 52, es decir, aprobado esto por plebiscito, y hasta que no se apruebe la ley de 2/3 que dice el inciso primero, que yo aventuro que nunca se va a aprobar, porque 2/3 en esta situación política actual que va a durar muchos años es imposible, o sea, tiene que haber unanimidad, y la unanimidad ustedes saben que no existe, o sea, yo creo que fue colocado para que no se apruebe la ley, es un examen jurídico que hago. Si se hubiera querido que esto se resolviera por ley, se hubiera dejado como estaba, mayoría simple, más de la mitad del Parlamento, sea del partido que sea, modifica la ley de intereses como es hasta ahora, que los intereses se rigen por una ley dictada por mayoría simple. Al poner 2/3 en la Constitución, lo que se está persiguiendo desde el punto de vista jurídico
es que nunca se apruebe esa ley y que esta disposición transitoria quede para siempre. ¿Qué es lo que dice la disposición transitoria? Dice, con la entrada en vigencia de la presente reforma constitucional y mientras no entre en vigencia la nueva ley, de acuerdo a lo previsto en el artículo 52, fíjese el interés máximo por todo concepto en una tasa efectiva anual del 30% sobre los montos convertidos a unidades indexadas. Hago un alto acá. ¿Qué es lo que dice acá? Que hay que pasar todas las deudas a unidad indexada, que es un índice que se inventó en el 2002, es decir, que las deudas anteriores al 2002 quedan por fuera de esta reforma, porque la unidad indexada existe del 2012 en adelante, antes no existía. Hay que pasar la deuda al monto de la unidad, a cuánto valía la unidad indexada, y ese es el interés máximo. Fíjese, el interés máximo por todo concepto en una tasa efectiva anual del 30% sobre los montos convertidos a unidades indexadas. Es decir, que hay que pasar la deuda a unidades indexadas y a esa deuda hay que aplicarle una tasa del 30%. Eso puede ser discutible, para mí es muy mala la solución, si es para adelante. Es decir, pero ¿cuál es la gravedad de esta reforma que desde el punto de vista jurídico va a traer un gran problema constitucional? Reitero, lo que prevé es que hasta tanto esa ley no se apruebe, que ya aventuro que nunca se va a aprobar, se fija un interés máximo por todo concepto en una tasa efectiva anual del 30% sobre los montos convertidos a unidad reajustable. Esa es una segunda parte de la reforma, es decir, que todas las deudas que se contraigan desde que se plebiscite esto hacia adelante, hacia el futuro, el interés máximo será pasar esa deuda a unidades indexadas, que es un índice que hoy vale 5 pesos con 80 la unidad indexada. O sea que una unidad indexada son 5 pesos con 80 centésimos. Y sobre eso se aplica un 30%. O sea, es el interés máximo que podrán cobrar, lo que es una reforma muy importante porque se esté de acuerdo o no, se cambia absolutamente el sistema uruguayo de la libertad en el sentido, en libertad en general, es decir, el libre mercado que tenemos nosotros. Este artículo lo elimina y lo lleva a sistemas que no son los de libre mercado, que no quiere decir que esté bien o que esté mal, digo un hecho objetivo desde el punto de vista jurídico. Cuando el Estado pone un máximo para los negocios futuros, está terminando con ese concepto filosófico. Ahora está la tercera parte, que es la más grave. Dice, todas las deudas contraídas antes del 18 de julio del 2023, o sea, todas las deudas que se contraigan antes del 18 de julio del 2023, o sea, hasta hoy, ya sea en moneda nacional, en moneda extranjera o en unidades reajustables, podrán ser canceladas por el deudor mediante el pago del monto inicialmente convenido, convertidos a unidades indexadas al valor de la fecha del otorgamiento del contrato en las siguientes condiciones. Es decir, lo que hay que hacer es acá, si una persona tiene una deuda de 25 años, queda fuera de este tema, porque la unidad indexada en el Uruguay tiene 21 años. Es decir, que para las personas que tienen deudas, cuando no existía la unidad indexada, no pueden transformar la deuda a unidad indexada porque la unidad indexada no existía. Entonces esto es una ley, una reforma que se aplica desde que existe la unidad indexada. Y la unidad indexada existe del 2012 en adelante. Es decir, que todas las deudas anteriores al 2002 quedan fuera de esta reforma constitucional. Eso es importante tenerlo en presente porque lo dice a texto expreso. Podrán ser canceladas por el deudor mediante el pago del monto inicialmente convenido, es decir, el monto por el cual contrajo la deuda, hace 18 años por ejemplo, mediante el pago convertido a unidades indexadas al valor de la fecha de otorgamiento del contrato originario. Es decir, que si al valor de la fecha del contrato, o sea, cuando usted contrajo el préstamo, vamos a suponer en el año 2000, como la unidad indexada no existía, no lo puede convertir a algo inexistente. Por lo tanto, esta reforma se aplica para las deudas que están del 2002 en adelante, que es cuando se creó la unidad indexada. Antes no había unidad indexada. O sea que todas las deudas anteriores al 2002 quedan fuera
de esta reforma. Por eso digo el caos jurídico que va a traer. Ahora, de los del 2002 en adelante, esa deuda la van a cancelar de la siguiente forma. La llevan a unidad indexada y a ese monto, póngale el 2005 contrajeron una deuda, lo pasan a la unidad indexada del 2005, que sería 2 pesos la unidad, y se le aplica el 4% por concepto de interés, multas, moras, recargo y cualquier otro tipo de gastos. Es decir, se le aplica una tasa efectiva anual, dice la reforma. Tasa efectiva anual del 4% por concepto de intereses, multas, moras, recargo y cualquier otro tipo de gastos. Es decir, que lo que hace la Constitución, con una pésima técnica constitucional, lo digo como docente de Derecho Constitucional, porque estoy analizando el texto como un docente jurídico, se pasa esa deuda a unidades indexadas y a esa, para el futuro ya vimos que es el 30%. Estamos hablando acá para el pasado, hasta el año 2002, que es cuando se crea la unidad indexada. Para los de atrás del 2002 no hay reforma porque no hay unidad indexada. Los que van del 18 de julio del 23 hasta junio del 2002, que creo que fue en junio que se creó la unidad indexada, esa gente va a transformar la deuda a unidad indexada. O sea, si pidió $100.000, tiene que pasar los $100.000 a unidad indexada. Si pidió 3.000, ahora vamos a ver los montos. Y sobre esa tasa van a pagar un 4% de interés efectivo anual. O sea que todos los años se le aumenta un 4%, pero ese 4% comprende los intereses normales, los intereses de mora, o sea, no hay diferencia entre interés compensatorio e interés moratorio, que esa sería la técnica. Tampoco también incluye los recargos y cualquier otro tipo de gastos. Es decir, que el 4% incluye varios rubros: interés compensatorio, interés moratorio, recargo y cualquier otro tipo de gastos, que es un concepto jurídico indeterminado que uno no sabe lo que es cualquier otro tipo de gastos. En realidad, lo que invente el deudor. No sé, tuve que viajar para cobrarle una cuenta y le sumo el pasaje. No se queda claro eso. O sea, que desde el punto de vista constitucional también es muy malo. Sigue diciendo el proyecto. A dicho monto se le descontarán los pagos ya efectuados por el deudor, por todo concepto, convertidos a unidades indexadas. O sea que lo que la persona pagó se le resta. Esta disposición comprende a cualquier persona que tenga un total de adeudos por un monto originario no superior a 200.000 unidades indexadas, contraídos por personas físicas o por sociedades personales o sociedades agrarias, en la totalidad de las cuotas, etc. Es decir, que acá hay una cuarta parte del proyecto. Este proyecto solamente se aplica a los que deban 200.000 unidades indexadas, que hoy son $30.000 más o menos. Es decir, que los deudores mayores a $30.000 también quedan afuera del proyecto, como quedan los deudores anteriores al 2002, en el cual la unidad indexada no existía. Porque hay que pasar la deuda a la unidad indexada que existía al momento de contraer la deuda. Aquí entran todos los deudores del Banco Hipotecario, Agencia Nacional de Viviendas, cooperativas, intendencias, impositivas, caja profesional, caja bancaria, caja notarial. O sea que este artículo lleva, yo diría, a toda la población, no solamente a que debe la tarjeta de crédito. Eso es importante verlo porque lo dice el texto. Sino el que le debe a Conaprole también queda incluido en esta reforma. Por eso, desde el punto de vista constitucional, es muy mala esta reforma, este texto. Claramente no lo redactó una persona especialista en derecho constitucional. Ahí estamos con el texto. Vamos 28 minutos porque tengo acá un relojito que me marca que voy 28 minutos, pero el tema lo amerita. Claro, ustedes tienen que tener paciencia de escucharlo. Ahora, salgo del texto y voy al análisis constitucional del tema. ¿Por qué digo que esta reforma es muy inconveniente, si bien la intención es muy buena? Porque viola, y mire qué interesante el tema esta incorporación viola otros artículos de la Constitución. Es decir, al nosotros incorporar este texto a la Constitución, estamos violando derechos consagrados en la misma Constitución, y ahí se plantea un problema. ¿Cómo se resuelve un conflicto cuando hay dos derechos consagrados en la Constitución que formalmente tienen la misma jerarquía porque están en la Constitución,
pero que son contradictorios entre sí. Ese es un tema jurídico a resolver, que no lo resuelve la reforma. Reitero el problema a resolver. ¿Cómo se resuelve cuando la Constitución establece dos derechos y los derechos son contradictorios? ¿Cuál se aplica? ¿Por qué digo esto? Porque esta reforma constitucional viola claramente el artículo 8 de la Constitución, que dice que todas las personas son iguales ante la ley. Por lo menos este artículo ya lo está violando, porque está estableciendo un régimen de liquidación de intereses por deuda para un sector de personas. Los que deben hasta $30.000 deja fuera a los que deben. El que debe 31 queda fuera. El que debe $30.100 queda fuera. No hablemos del de $1.000.000. El que debe $1 más de los 30.000, estoy redondeando. Podrán ser 31.000. El que debe $1 más queda fuera. Todos los que nos pueden convertir su deuda a unidades indexadas, que la unidad indexada nació en el 2002, queda fuera. O sea que es para un segmento, y piensen que incluye a todos los deudores. A los deudores del Banco Hipotecario, Agencia Nacional de Vivienda, gobiernos departamentales, Dirección General Impositiva, todos los organismos del Estado, todo lo que se deba al Estado y todo lo que se deba a las personas de derecho público no estatal, que son esa larga lista que yo le nombré: cajas paraestatales, CONAPROLE, el LATU, todo eso queda incluido acá. Y todo eso queda, todo el régimen actual, todo queda derogado por el artículo 329, que leo nuevamente, que dice: decláranse en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han regido y que directamente o indirectamente no se opongan a esta reforma constitucional. O sea que todo lo que se opone a esta reforma constitucional queda derogado por la reforma. Ahora, ¿qué es lo que se opone a esta reforma constitucional? Y son cientos de leyes, que no sé si alguien se habrá tomado el trabajo de revisarlas, pero son, yo diría, capaz que más de 1.000 leyes que quedan derogadas, porque todo un sistema se borra con este proyecto. Por eso es importante la Corte Electoral, que después la vamos a ver. Se viola el artículo 8 de la Constitución. Se viola el artículo 7 de la Constitución. Que el artículo 7 dice: los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su trabajo y su propiedad, también de su libertad, y enumera otros derechos. Ahora, ¿por qué digo que se violan estos artículos? Porque claramente este artículo 52 va en contra de la libertad, del trabajo y de la propiedad, porque esos créditos son propiedad de alguien y esas deudas es propiedad de alguien. Entonces hay una violación de derechos. Ahora, el tema es lo siguiente. También viola el artículo 36 de la Constitución. Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo limitaciones que se establezcan por ley. O sea que todas las personas que se dedicaron a cualquier actividad lícita, se supone que esa actividad hasta hoy es lícita. Será antipática, o no sé cómo calificarla, pero es lícita. Viola el artículo 36 de la Constitución. Claramente lo está violando, ¿no? A mí no me cabe ninguna duda. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se resuelve un conflicto entre dos derechos? Porque si este proyecto se aprueba, las personas van a tener, esas personas que van del 2002 al 18 de julio del 23, la de aquí para adelante, se rigen por esa otra solución. ¿Cómo se resuelve cuando hay un conflicto de derechos consagrados en la misma norma, en la Constitución? Es decir, la Constitución en un lugar dice una cosa y en la otra dice otra. Bueno, y acá la ciencia del derecho constitucional, la doctrina del derecho constitucional resuelve el problema. Acuérdense que en el derecho no hay lagunas. Es decir, lo que el derecho no resuelve a texto expreso, lo resuelve la ciencia del derecho. ¿Cómo resolvió la ciencia del derecho esto? Viendo que en las constituciones hay derechos consagrados y derechos otorgados. Hago pie en este tema. En las constituciones hay derechos consagrados por la Constitución y derechos otorgados por la Constitución.
Cuando hay un derecho consagrado por la Constitución que se enfrenta a un derecho otorgado por la Constitución, el derecho consagrado está por encima del derecho otorgado. Esto es ciencia pura, ciencia constitucional. Es decir, que el derecho consagrado en la Constitución vale más que el derecho otorgado. ¿Qué es lo que hace este artículo 52? Otorga un derecho a los deudores. Otorga un derecho a cierto número limitado de personas, que tiene muy buena intención, lo digo nuevamente, pero choca con derechos consagrados en la Constitución. ¿Y cuáles son esos derechos consagrados en la Constitución? Porque te dicen, ¿y eso de dónde sale? Por eso porque lo dice Luz, es así, no es porque lo digo yo. El derecho consagrado son aquellos derechos que la Constitución reconoce al ser humano por ser humano. Es decir, no es que la Constitución le dé un derecho a esa persona, como lo hace el artículo 52 nuevo, que le da el derecho a pasar su deuda, si es del 2002 en adelante, a unidades indexadas, y le da el derecho a pagar un 4% de interés anual efectivo sobre esa deuda, le da derecho a los que se endeuden aquí en adelante a no pagar más de un 30%, eso le da el derecho. A los derechos consagrados son aquellos derechos que la Constitución reconoce, y yo diría aplaudo, al ser humano por existir. Por ser humano ya tienen esos derechos. Por el solo hecho de existir. No necesitan que la Constitución se los reconozca. Si la Constitución no se los reconociera, igual lo tendrían. ¿Y por qué digo esto? Porque el artículo 7 de la Constitución, que es uno de los artículos más importantes de nuestra Constitución, dice lo siguiente: los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. El constituyente, con mucho más sabiduría que los actuales, porque el que redactó este artículo, con todo respeto, le digo, formación constitucional no tiene. Tiene buena intención, pero no tiene formación constitucional. Este artículo viene de 1830, que hoy estamos conmemorando los 193 años. El constituyente del 1830, ya reconoció la existencia de derechos consagrados por sobre la existencia de derechos otorgados. ¿Y por qué digo esto? Porque dice, tienen derecho a ser protegidos. Cuando el constituyente de 1830 dijo el ser humano tiene derecho a ser protegido, partió de la base que el derecho ya lo tenía. No le da el derecho lo tiene por ser humano. Entonces, cuando hay un conflicto entre un derecho consagrado, que es el derecho que uno tiene simplemente por existir, el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, y luego viene un derecho otorgado, creado, inventado, y lo colocan en la Constitución, cometiendo un grave error constitucional, ese derecho queda en inferioridad de condiciones jurídicas frente a este y rige el consagrado. Por lo tanto, esos derechos consagrados en la Constitución no pueden ser desconocidos, aún por la propia Constitución. Por ejemplo, otro derecho consagrado: la República Oriental de Uruguay es y será siempre libre e independiente de todo poder extranjero. Artículo 2. Piensen ustedes que hay una reforma constitucional que dice que el Uruguay pasa a ser parte de otro país y se aprueba. Bueno, eso va contra este artículo, que es de los derechos, de las normas que nosotros consideramos de pétrea, se dice, o sea, de piedra, inmodificable. El artículo 3 dice, jamás será el patrimonio de persona ni de familia alguna, dice el artículo 3 de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución, que acá no puede haber una nobleza, una familia real, un reino. Póngale que a alguien se le ocurra crear un sistema. Bueno, entonces, lo que yo quiero decir es lo siguiente: que se ponga en la Constitución algo no quiere decir que se aplique. Y estas normas son claramente inaplicables, porque además violan el artículo 72 de la Constitución. Violan varios artículos de la Constitución, ¿no? El artículo 72 de la Constitución, que la tengo acá presente, miren lo que dice. Este artículo es extraordinario. Dice, la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la presente Constitución, o sea, los derechos que la Constitución reconoce, o los derechos que la Constitución consagra, no excluye a otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. O sea que los derechos que la Constitución reconoce
no excluye a otros que vengan en el futuro. Este texto del año de la Constitución del 18 fue modificada en la Constitución del 34. Entonces el constituyente del 18, con mucho más sabiduría que nosotros, dijo, bueno, yo consagro estos derechos, pero si en el futuro vienen otros derechos, que yo claramente como no existen no los puedo prever, pero esos derechos que vienen tienen que ver con el ser humano, inherentes a la personalidad humana, miren qué texto, hermoso, o a la forma republicana de gobierno, esos derechos por el artículo 72, que es como una especie de ventana, entran también en la Constitución uruguaya. Entonces, un derecho otorgado, como el del artículo 52, que fija cuánto hay que pagar de interés, no puede ir nunca contra un derecho consagrado en el texto constitucional que está por encima de él. Ahora, el tema es quién resuelve el conflicto, porque cada pregunta nos lleva a otra. O sea, este artículo 52, como está redactado, viola otros derechos fundamentales, derechos humanos y derechos individuales que también están en la Constitución. Lo viola. Por lo que acabamos de decir, estos derechos están por encima de este. Ahora, ¿eso quién lo va a resolver? Bueno, y aquí se nos abre un abanico de soluciones posibles, porque ¿qué pasa? Nunca se presentó un proyecto de reforma constitucional, por lo menos hasta ahora, que violara otros derechos consagrados en la Constitución. Este es el primer proyecto de reforma que otorga derechos violando otros derechos. No hay ningún antecedente. Por eso el tema es cómo se resuelve. Ahora, el derecho todo lo resuelve. La ciencia, el derecho constitucional lo resuelve. Y acá tenemos dos artículos, yo diría tres. El artículo que le da competencia a la Corte Electoral para tratar estos temas, el artículo 322, dice de la justicia electoral, y dice que la Corte Electoral tiene las siguientes facultades, y ahí hay una lista de competencias. Dice ser juez de los actos de plebiscito y referéndum. Es decir, que la Corte Electoral podría, cuando se le presente el texto, decir, mire, este texto no es objeto de plebiscito, no se puede llevar a plebiscito, porque viola estos otros derechos que están crea un derecho otorgado violando derechos consagrados. Por ejemplo, yo como Corte Electoral, juez de elección de plebiscitos y referéndum, ya de entrada lo impido. Podría ser una interpretación que es dudosa, pero podría ser una interpretación. El 313 de la Constitución, está todo en la Constitución. La Constitución es maravillosa. Lástima que la toqueten tanto sin ningún fundamento. Miren lo que dice el 313 de la Constitución. El artículo 313 de la Constitución dice que está en sede de Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el 313, que es la matrícula del auto del Pato Donald. Lo digo como un hecho anecdótico. O sea, ¿cómo uno recuerda los artículos de la Constitución? Los tiene que referenciar con algo de su vida personal. Entonces uno dice, bueno, yo que nací en tal fecha, nací un día 30, el artículo 30 de la Constitución dice tal cosa. Y bueno, el 313 es la matrícula del auto del Pato Donald. Lo digo como un acto, un tema suplementario. El 313 dice lo siguiente, que en todas las contiendas de competencia que se funden en la Constitución, contienda de competencia quiere decir quién debe resolver un tema, cuando esa contienda de competencia se plantea entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, los gobiernos departamentales, los entes autónomos y los servicios descentralizados. Cuando hay una contienda, a ver cómo solucionamos este tema, si esa competencia que ahora surge en virtud de esta reforma se funda en la Constitución, el 313, el de la matrícula del Pato Donald, dice, toda contienda fundada en la Constitución lo debe resolver la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que la Suprema Corte de Justicia tendrá que ser llamada a resolver el tema. Pero también la Asamblea General, porque el artículo 85 de la Constitución, que indica cuál es la competencia de la Asamblea General, es un artículo extenso. En el último inciso, en el inciso 20,
dice que la Asamblea General puede interpretar la Constitución sin perjuicio de la competencia de la Suprema Corte de Justicia. Entonces lo que está diciendo este inciso es que si hay un problema de cómo se entiende la Constitución, es la Asamblea General, por mayoría simple. Acá no hay 2/3, ni 3/5, ni 3/4, ni nada. Hay mayoría simple, o sea, más de la mitad, que mediante una ley interpretativa establece cómo se lee un artículo de la Constitución que está en discusión. Y el último punto, tan grave como los demás, por no decir muy grave. Desde el punto de vista jurídico-constitucional, este es un muy mal proyecto. No hago un juicio político ni político partidario. Estoy hablando como un docente. Yo esto lo diría en una clase de la Facultad de Derecho. Que este artículo puede servir para nuestro curso. Es decir, en el curso del año 2024 de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho, como nosotros trabajamos con casos prácticos, podemos poner como un caso práctico este texto y que los estudiantes lo resuelvan, que hagan talleres. Es decir, es un buen material, independientemente de la seriedad del tema, para estudiar desde el punto de vista académico. Y otros profesores de Derecho Constitucional que saben mucho más que yo, que no los voy a nombrar porque me voy a olvidar de algunos, pero son muchos, hay una larga lista, en la semana o en la próxima semana van a salir a opinar, y tengo casi la convicción de que con diferentes argumentos van a coincidir conmigo, con diferentes argumentos. Y bueno, y si alguno no coincide, tal vez yo esté equivocado. Soy de una opinión jurídica y respetuosa, y especialmente respetuosa por Cabildo Abierto, el partido hasta el que hasta ayer pertenecí, y soy amigo de todos y cada uno de sus integrantes. Entonces, por eso no doy una opinión política que no corresponde. Cabildo cree que esa es la solución, como el Partido Nacional cree que es la solución, no sé, el tema de Arasatí, como el Frente Amplio cree que es la solución en los temas que ellos plantean. Bueno, cada cual cree lo que cree. Yo hago un análisis jurídico. Reitero el artículo 329. El 329 no fue tenido en cuenta, me parece. El 329 dice que se declaran con fuerza y vigor todas las normas que hasta esta reforma no se opongan. O sea, que las que se oponen, que son cientos, quedan todas sin efecto. Y recuerda que son cientos porque esta ley abarca a todo el sistema bancario, a todo el sistema de prestamistas particulares, que por los cuales no tengo ninguna simpatía, más bien diría que siento todo lo contrario, a todas las casas de crédito que hay por todo el Uruguay, que son propiedad de los bancos, a todas las tarjetas de crédito, a todas las cajas de jubilaciones, las estatales y las no estatales, el Banco de Previsión Social, a todas las AFAP, al colegio, a todos los colegios, al colegio médico, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, el Consejo de Capacitación Profesional, bueno, toda la estructura, todos los entes autónomos, todos los servicios centralizados, todos los gobiernos departamentales quedan en esta situación. Por eso yo deseo, por el bien de la República, como dijo alguien, que no se apruebe. Que se solucione el tema de la gente endeudada, de la muerte civil, de la capitis diminucio de los romanos, sí. Aplaudo a Cabildo Abierto por la intención de llevar esto adelante, lo aplaudo. Pero la solución está en la ley, que el Parlamento debe votar, y en un acto administrativo que si el directorio del Banco Central tuviera cierta sensibilidad, por no usar otra palabra, ya estaría cambiando esa resolución de tener a la gente 15 años en un clearing, el directorio del Banco Central actual, con integrantes del Partido Nacional y del Frente Amplio y del Partido Colorado, también lo digo, y que incluso tienen el clearing a la persona que consiguió una rebaja y lo castiga por haber conseguido una rebaja, una vergüenza. Pero es el sistema nuestro, el gobierno paralelo. El 329 dice eso. Pero ¿cuál es otra cosa muy grave de este proyecto? La retroactividad. Es decir, que lo que dice la ley, lo que dice el proyecto es que todos los deudores del 2002 en adelante, pues recuerden que antes del 2002 no existía la unidad indexada. Y al no existir la unidad indexada no se puede pasar la deuda a unidad indexada. O sea que ahí quedan miles de personas por fuera. Pero lo que dice esta ley es que todo lo que se hizo del 2002 en adelante, de acuerdo a un orden jurídico que será bueno, malo o regular, pero era el orden jurídico existente, queda sin efecto.
O sea, toda la seguridad jurídica de la cual el Uruguay se jacta, se destruye con esto. O sea, de aquí en adelante no hay más seguridad jurídica, porque basta que en la Constitución a alguien se le ocurra poner esto para que se derrumben 21 años de normas jurídicas aprobadas por los gobiernos centrales, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y todo el sistema. Por eso espero que no se apruebe la reforma constitucional. Espero que se apruebe una refinanciación para deudores y la estoy esperando. Pero al serlo retroactivo, hay un solo antecedente de una reforma constitucional retroactiva en el Uruguay, porque a nadie se le ocurre. ¿Por qué ustedes dicen, por qué si en el Uruguay hubo 21 plebiscitos, o sea, hubo el intento de 21 veces reformar la Constitución, a nadie se le ocurrió poner algo? Porque a nadie se le ocurre, porque va contra todo el principio del derecho. Es violatorio de los principios generales del derecho hacer una reforma constitucional hacia atrás, y mucho más 20 años hacia atrás. El único ejemplo de una norma que fue retroactiva 2 años fue la reforma del 94 promovida por los jubilados, que tratando de combatir un vicio del sistema político uruguayo de incorporar, violando la Constitución, en las leyes de presupuesto y en las leyes de rendición de cuentas, normas que afectaban las jubilaciones, es decir, el sistema político uruguayo hasta el año 92, y hasta ahora lo seguiría haciendo si no fuera por esa reforma, porque el sistema político no ha cambiado. El sistema político uruguayo ponía en las leyes de rendición de cuentas y en las leyes de presupuesto normas que perjudicaban a los jubilados. Entonces los jubilados, cansados de ese perjuicio, en el año 94 promovieron un plebiscito que salió aprobado por más del 70% de la población, por una iniciativa popular, donde le decía a la Suprema Corte de Justicia que declarara nulos, un caso muy curioso en el derecho uruguayo, todos los artículos que afectaban sus jubilaciones en la ley de rendición de cuentas del 92 en adelante. Entonces ahí tuvo la retroactividad. Del 94 se fue a la ley del 92, hubo una rendición de cuentas en el 92 y otra en el 93, y la Corte vio cuántos artículos eran que violaban los derechos jubilatorios y los declaró nulos. Pero ahí el único ejemplo de retroactividad en la historia nacional, no se afectó ningún derecho adquirido, no se afectó la seguridad jurídica, porque lo que hizo la Corte fue decirle al gobierno: usted ha incumplido la Constitución, entonces yo ahora le aplico la Constitución en un derecho consagrado frente a una norma otorgada. Ese es el único ejemplo de retroactividad. Y luego la Suprema Corte de Justicia, a esa disposición transitoria, porque también fue como esta, fue copiada de esa, me parece, dijo, bueno, esa disposición se agotó. Hay una sentencia del 2017 que dice, esa disposición que a mí me obliga a revisar las leyes de rendición de cuentas, se agotó cuando la revisé a la del 92 y 93, ya no corre, ya no se hace. Entonces, el único ejemplo de una norma retroactiva. Y esta reforma no es una norma retroactiva, o sea que rige hacia atrás, desde el año 94 al 92, como el único ejemplo en la historia nacional, sino que va hasta el 2002. O sea que revisa, deja sin efecto todos los contratos, todas las relaciones que se intercambiaban entre esa gran estructura estatal y la gente. Y recuerdo finalmente, a los del 2002 hacia atrás, si esta reforma sale, no los protege porque no existía la unidad indexada. Se crea en junio del 2002 la unidad indexada. A los de aquí en adelante rige el 30%. Así que yo creo que, sin perjuicio para terminar, pues ya lo estoy aburriendo, van 53 minutos, sin perjuicio de la buena fe, de la cual yo nunca dudo, y de la buena intención que tuvo Cabildo Abierto ante un problema real que afecta a cientos de miles de personas que están viviendo una muerte civil por un sistema que los ha asesinado, vamos a decirlo así, desde el punto de vista jurídico. Bueno, en aras de encontrar una solución que está en la ley y que está en un acto administrativo del Banco Central, quieren incorporar algo a la Constitución que, si se logran las 270.000 firmas, si se logran 1.350.000 firmas en el plebiscito de octubre del 24,
O sea, si se superan esos obstáculos, 270.000 firmas hay que conseguir de aquí a marzo. Y después en las elecciones de octubre del 24 conseguir 1.350.000 firmas. Si eso sucede y eso se incorpora a la Constitución, hay que resolver todos los problemas que esto acarrea. ¿Quién va a resolver los problemas? La discusión es si es la Corte Electoral o la Suprema Corte de Justicia. Una de las dos va a ser. O la Asamblea General dictando una ley interpretativa, o sea, uno de los tres. Y cuando se vaya a resolver el tema, se va a tener en cuenta que los derechos consagrados en la Constitución, que pertenecen al ser humano por ser humano, no pueden ser desconocidos por un derecho otorgado en la Constitución, que es un derecho de inferior jerarquía, pero que jerarquía material, pero que formalmente es idéntico porque está en la misma norma. O sea, si los dos están en la Constitución, los dos son constitucionales. Pero entonces hay que ir a ver el contenido de los dos. Y los derechos otorgados siempre caen frente al derecho consagrado. Entonces la propia Constitución, que es maravillosa, se va a encargar de poner en orden toda esta situación que, si de aprobarse, crearía un caos y un desorden jurídico tremendo. Repito por 20ª vez, sé que no hay mala fe en Cabildo Abierto. ¿Por qué digo esto? Porque los conozco, porque fui parte de Cabildo Abierto hasta ayer y sé la buena fe con la cual se maneja. Pero claramente esto no lo redactó un constitucionalista, creo que no lo redactó ni siquiera un economista, porque confunde intereses moratorios con intereses compensatorios, con recargo, con mora, es decir, hay un menjunje ahí que un economista no puede confundir. No sé quién lo redactó, el que lo redactó no conocía el tema, pero esto que yo acabo de hacer es, con absoluta transparencia, desde el punto de vista jurídico, sin ninguna intención política, es lo que haría yo en un aula. Es decir, si mañana, el año que viene, en la Facultad de Derecho ponemos, que lo vamos a poner, ya lo anuncio, es un lindo tema porque nosotros en la Facultad de Derecho, en la materia de Derecho Constitucional, tenemos talleres. Y los talleres que hacen, analizan casos prácticos. ¿Y para qué vamos a inventar un caso práctico si ya lo tenemos acá? Como tenemos cientos de casos prácticos. Porque los gobiernos no se caracterizan por ser muy respetuosos de la Constitución. En esta propia rendición de cuenta modifican el Código Penal por medio de la Constitución, que es un disparate. Por suerte no se va a aprobar, pero es un tema jurídico también. Entonces tenemos talleres de sobra. El año que viene, los grupos que me toquen a mí, voy a poner este tema como un tema de estudio con todo respeto, a ver cómo lo resuelven los estudiantes. Y si mañana pasado tengo que dar una opinión jurídica, esta es mi opinión jurídica. Ahora, ¿por qué hice un audio de 50 minutos? Y porque es un aporte modesto, respetuoso, de un tema que a mí me involucra directamente por ser docente de Derecho Constitucional y que me interesa además. Así que disculpen la extensión del tema, súper largo, 58 minutos que van a ser 60. No sé ni si el teléfono me permite grabar 60 minutos, ahora voy a ver qué resultó de esto. Y bueno, van a venir otras opiniones, muchas otras opiniones. Tal vez me hagan ver que yo estoy equivocado. Y bueno, si estoy equivocado jurídicamente, como tantas veces lo he estado, no tengo ningún problema en decir, me afilio a la tesis del profesor fulano, del profesor X, del profesor A, del profesor C, que me hizo ver que esa solución que yo saqué como conclusión luego de una primera lectura del texto no era la correcta. Pero yo estoy seguro de que no me equivoqué. Muchas gracias y para mí es un gusto y un honor a las personas que tengan la paciencia de ver este audio de 1 hora